Así que nada, bienvenidos todos a la charla de Masters, charla de agosto 2026. Les doy la bienvenida a todos los padres de familia, alumnos que estén aquí para poder escucharnos en este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. No es la primera vez que hacemos un conversatorio, entonces como siempre vamos a dar algunas indicaciones antes de empezar. Vamos a tener hoy una invitada especial con la que vamos a estar conversando por la primera media hora de la reunión. Y luego va a haber una última media hora donde los asistentes, o sea, ustedes, van a poder dejar sus preguntas. Así que si tienen preguntas o quieren conversar, quieren abrir su micrófono, siéntanse libres de hacerlo al final de la reunión. Vamos a tener un espacio para eso. Entonces, sí, ya yo les avisaré cuándo. Por mientras, vamos a empezar con lo que hemos venido planeando. No sé si Carla está por ahí. Si me escuchas, Carla, arrancamos. Bueno, ahí está. Y nada. Perfecto. Que todos intenten disfrutar la charla, igual va a ser grabada, así que no se preocupen, cualquier cosa que se pierdan o tal, al final de la charla les vamos a hacer llegar todo. Y nada, sin más que decir, creo que arrancamos, ¿no? Así que nada, Carla, ¿qué tal? Bueno, tiempo sin conversar, ahora estamos conversando aquí frente a varias personas, varios papás, alumnos que imagino que tendrán sus dudas sobre el IB. Entonces, bueno, te dejo a ti que te presentes, Carla, pero ya como la gran mayoría sabe, Carla obtuvo 44 en el bachillerato hace ya bastantes años y nada, la dejo allá para que se introduzca. A ver, Carla. Bueno, hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, ¿qué tal, padres de familia? Soy Carla Delgado, exalumna de IB. Y sí, bueno, terminé el IB con 44 y 45 puntos hace ya algunos años. Y bueno, ahora mismo estudio medicina en la Universidad de Navarra, en España. Y nada, también doy clases aquí para IB Masters. Y bueno, en esta charla espero que pueda absolverles algunas dudas, compartirles un poco de cuál fue mi experiencia, de cómo, de estrategias que yo implementé para obtener un puntaje alto. Y bueno, espero que sea útil. Sí, En verdad. buenísimo, buenísimo, buenísimo escuchar de ti, Carla. Entonces, sin más que añadir, vamos a empezar. Yo te voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Y normal, podemos conversar un poco sobre, como tú dices, cómo fue tu experiencia y tal, ¿no? Entonces, empecemos, a ver, un poco sobre el punto de partida, ¿no? Sobre un poco tu historia de cómo pudiste llegar a obtener este puntaje tan alto. Que mucha gente se debe estar preguntando, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para obtener un 44 en el IB, ¿no? Así que, ¿qué fue lo que te motivó, ¿no? Cuéntame un poco desde tu punto de vista, tus motivaciones y qué hiciste para llegar a eso. Sí, bueno, a ver, en realidad yo decidí que quería apuntar a un alto puntaje cuando en general decidí que quería pues dar lo mejor de mí en verdad en todo lo que hiciera. Ujú, Porque claro, no solo se trata de IB, sino que se trata de apuntar a una mejor versión de ti en general, de acuerdo a tus objetivos, ¿no? ujú, Entonces yo tenía desde un principio un sueño y tipo aspiraciones altas y sabía que la única forma de conseguirlo era esforzándome día a día, sin saltarme pasos, ¿no? O sea, no hay atajos. O sea, fue eso, entender que no hay atajos, que tengo que hacer lo difícil, porque pues de todas formas es retador, ¿no? Y bueno, especialmente porque mi sueño era estudiar, bueno, estaba entre medicina o ingeniería biomédica, pero sabía que quería contribuir a la salud de las personas, ¿no? Entonces, como vamos a tratar, o sea, como yo siempre aspiré a tratar con personas, ya decidí, bueno, me di cuenta de que, claro, no se trata solo de estudiar para sacar un alto puntaje, sino de aprender de verdad, porque las vidas de las personas en algún momento dependerían de que yo haya hecho la parte difícil, ¿no? Entonces, pues nada, eso, o sea, puede sonar un poco cliché, fácil, pero en algún punto de mi trayectoria me di cuenta de que realmente estaba haciendo como el esfuerzo mínimo en el cole y bueno, en los estudios y que podía dar para más y que, bueno, que no estaba llegando a mi máximo potencial, ¿no? Entonces, pues en ese momento simplemente fui brutalmente honesta conmigo misma sobre lo que quiero hacer con mi vida o con mi futuro y bueno, y de que en verdad solo tenía, bueno, es súper cliché, pero en verdad es que es verdad, solo tienes esta vida y este intento, tipo, para conseguirlo. Entonces, pues fui realista y dije ya, tipo, tengo que empezar a exigirme más y ser más estratégica. Entonces empecé y a aprender de verdad y bueno, poco a poco hacer lo que se me pedía y lo que sabía que tenía que hacer, ¿no? Interesante. Hoy se me contó un poco.
Volví. Te iba a preguntar, tomando tu ruta vocacional, ¿qué cursos llevaste, no? Tal vez las personas quieren saber. Bueno, llevé de electivas biología, nivel superior, química, nivel superior y, y SAS. Y bueno, eso. Pero, ¿Mm? Sí, son los cursos troncales que son inglés, español y mate también. O sea, como para... Bueno, claro, sí, pero bueno, esas electivas. Y la verdad es que como quería también ingeniería biomédica, estaba dudando bastante de si elegir, porque biología sí o sí, ¿no? Porque iba, o sea, quería irme para algo médico, pero no sabía si química o física. Y bueno, al final elegí química, que me pareció bastante bien porque hice mi mono en química también, me encantó química, o sea, es mi curso favorito de toda la vida. Y bueno, al final elegí medicina, entonces, pues química me ha servido bastante. Contar sobre tu historia. Ahora te quiero preguntar un poco más sobre tu estrategia, ¿no? O sea, estamos hablando de una experta en IB, así que las personas deben saber esos trucos que seguiste o cuál fue tu mayor estrategia para poder lograrlo. Porque no es fácil y definitivamente tiene que haber algo ahí, ¿no? Entonces cuéntanos. Bueno, a ver, o sea, yo estoy segura de que ya lo saben y que ya lo han escuchado muchas veces, pero bueno, lo vuelvo a repetir, no se trata de estudiar mucho, sino de estudiar mejor. O Ok. sea, la cantidad de horas importa mucho menos que la calidad de esas horas. Y, a ver, un primer principio es que hay que estudiar activamente, ¿no? Hay una diferencia enorme entre estudiar y sentir que, o sea, simplemente sentir que estás estudiando. Porque, no sé, por ejemplo, leer el libro 3 veces, subrayar todo, ver videos durante 1 hora, o sea, todo eso da una sensación de productividad, pero normalmente aprendemos mucho menos que cuando hacemos cosas como resolver ejercicios, explicar un tema sin mirar apuntes, responder preguntas de años anteriores, escribir lo que recordamos de memoria y, no sé, o sea, en general plantearnos después de una sesión de estudio qué es lo que recuerdas sin mirar tus apuntes, ¿no? Y muchas veces no puedes responder. Y bueno, eso es porque probablemente no has aprendido tanto como crees. Entonces, es eso, ¿no? Perseguir, estudiar de verdad y no simplemente la sensación de haber sido productivo, ¿no? Después, bueno, justo en conexión con lo anterior que decía, otro principio sería practicar con preguntas reales, ¿no? Lo bueno de IB es que es un programa estandarizado, es internacional, entonces al final hay muchísimo material, muchísimas preguntas publicadas, past papers. Y bueno, claro, o sea, IB no premia únicamente saber contenido, sino que premia saber exactamente cómo, o sea, saber responder exactamente como el examen espera. Entonces, por eso una de las mejores herramientas son los past papers, en verdad. Yo no esperaría hasta el último mes. O sea, entiendo que, no sé, da inseguridad practicar past papers si sabes que no has terminado de estudiar todo el temario. Pero yo diría que los usen desde el primer año, aunque no sepan todo, más que nada para darse una idea de cómo preguntan, cuánto tiempo tienen, qué errores cometen, cómo se formulan las preguntas, la diferencia entre, no sé, indicar, describir, explicar, justificar, o sea, que son preguntas en preguntas de past paper, de paper 2, perdón, o qué conocimientos faltan, cuáles son sus puntos débiles, o cuáles son los temas que más preguntan, aunque es bastante variado, pero muchas veces hay temas muy fuertes. Entonces, bueno, eso, o sea, hacer past papers, ver muchos past papers te da una idea ya a la hora de estudiar en qué enfocarte, qué tipo de preguntas, o sea, cómo podrían plantearte preguntas con respecto a ese tema, no solo aprender el tema pasivamente. Entonces, la verdad es que yo aprendí muchísimo más haciendo preguntas que leyendo la teoría. Y bueno, un tercer principio sería entender antes que memorizar, ¿no? O sea, hay muchas materias de IB, como, no sé, biología, por ejemplo, dentro de las ciencias, y es la materia en la que la memoria ayuda más, pero entender siempre gana. O sea, si entienden un concepto, pueden aplicarlo incluso si la pregunta cambia. Y si solo memorizan, no sé, el tipo de respuesta, cualquier variación los puede bloquear. O sea, no sé, por ejemplo, yo sé que esto es un celular porque lo veo así. Y si te memorizas que esto es un celular porque lo ves así y luego en el examen te lo preguntan así, pero no has entendido lo que es el celular como tal, ya te bloqueas y ya no sabes que es un celular, ¿me entiendes? O si te describen el celular sin ponerte una imagen, eh, ya simplemente te bloqueas y ya no sabes
ya no sabrías responder. Entonces, eso es importante entender y aspirar a eso, ¿no? Especialmente en asignaturas como química. O sea, es súper importante que vayas al examen sabiendo que, claro, sabes responder tipos de ejercicio, pero también al final lo que sabes es química. Y la química es una. Y no importa si te cambian un poco algunas cosas, te piden cosas a las que no estás acostumbrado. O sea, sabes química, entiendes los conceptos, entonces vas a saber enfrentarlo, ¿no? Eso. Todo esto tenemos también, bueno, incluso en cursos como mate también, cuál es el formato de pregunta y todo eso, súper importante. Y sí, sí, muy buen consejo, la verdad. Estoy de acuerdo con lo que dices. Al final, entender el tema más que memorizar las cosas sirve en cualquier curso, ¿no? Pero bueno, genial, qué bueno escucharlo de alguien que sí lo aplicó, que sí lo pudo aplicar en su momento. Y bueno, ahora te voy a preguntar un poco sobre algo que muchas personas siempre preguntan, que es cómo me organizo, ¿no? O sea, el bachillerato es muy exigente y tengo muchas cosas con las que malabarear, no solo son los exámenes y el estudio, sino también los internos y otro tipo de cosas. Entonces, ahí es donde uno te puede preguntar qué hiciste, ¿no? Para manejar tu tiempo de la mejor manera, ¿no? O sí, cómo lo manejabas. Bueno, yo creo que lo primero es, al menos, no, a ver, yo no estoy hablando de las 2 semanas antes de los exámenes, Ujú, pero en general durante los años de IB, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es estudiar poco, pero constantemente, ¿no? O sea, ujú, 1 hora diaria durante 5 meses vale mucho más que 10 horas el fin de semana antes del examen. O sea, es un montón de contenido, son 2 años de contenido. Y bueno, la mayoría de nosotros hasta antes de IB no estábamos acostumbrados a exámenes que abarquen contenido de forma acumulativa, ¿no? Iba por bimestres, trimestres, no sé, por semestres como mucho, pero 2 años enteros de contenido es bastante y nuestro cerebro necesita repetición. Entonces, la consistencia fue probablemente el hábito que más contribuyó a mi resultado. La verdad, yo recuerdo que durante IB, incluso desde primero, a veces tipo, o sea, yo me hacía mis resúmenes a mano, especialmente en cursos que eran tipo teoría, tipo biología, no sé. Y me los llevaba conmigo hasta, no sé, cuando acompañaba a mi mamá a hacer compras, ¿me entiendes? Y a ver, fácil, fácil no estaba 100% dedicada a estudiar, tipo, sí estaba con mi mamá o yo qué sé, haciendo otras cosas al mismo tiempo, pero no sé, lo ojeaba y de tanto verlo con esos colores, con esos subtítulos, etcétera, es que se te va quedando. Y yo, de verdad, o sea, yo pienso que la mejor forma de realmente asimilar tanto contenido de 2 años para mm, exámenes estandarizados es asimilar ese contenido como, o sea, aprendértelo hasta que te resulte obvio, ¿me entiendes? Tipo como el abecedario. O sea, ya sabes que la B va después de la A y la C va después de la B. O sea, ya lo sabes, es obvio, ¿me entiendes? Entonces, una vez que lo has repetido tanto y se vuelve parte de tu día a día, llegas al examen sintiendo que realmente, o sea, a no ser por detalles o cosas que sean muy de memorizar o muy retadoras, pero es que realmente llegas al examen diciendo, es que esto ya lo sé, o sea, es obvio, es que es así. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma de enfrentar contenido muy denso, como es IB, ¿no? Y lo otro sería priorizar, o sea, yo ya sé, yo ya sabía que no iba a terminar todo, o sea, es que nunca vamos a terminar todo, incluso si terminas todo el temario nunca vas a sentir que realmente has terminado todo, porque fácil, ok, terminas todo de leerte todos los temas, pero siempre va a haber un past paper más que querías practicar y no te dio tiempo, o siempre va a haber una tercera, cuarta vuelta que tenías en tu cronograma hacer y no la llegaste a hacer, no te dio el tiempo, o yo que sé, querías darle una última vuelta a ese tema que te costaba y tampoco te dio el tiempo, o sea, siempre vas a sentir que no has terminado con todo lo que te habías programado. Entonces, yo creo que lo más importante es aprender a preguntarse qué es lo que más impacto tiene hoy, porque no todo vale lo mismo. O sea, es importante hacer una lista de prioridad, especialmente para los últimos días de repaso. Desde el tema que, no sé, que más te cuesta al que menos te cueste, o desde el tema que más viene en el examen al que menos viene, o el tema más largo al más corto, no lo sé. Pero bueno, en eso también ayuda mucho ver past papers, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más suelen preguntar? Mm, O en ciencias, por ejemplo, hay temas que al recordarlos bien te puedes defender un poco en otros sin repasar esos otros directamente. Entonces, bueno, para eso sirve justo lo que había dicho antes, ¿no? Past papers y entender de verdad los temas. Pero Era sí. mucho. Exámenes MOOCs, que son como una especie de repaso también.
exámenes pasados que al final te terminan forzando a estudiarlo todo Sí. a todo el año y va con lo que dices, ¿no? Que es como que al final lo terminas interiorizando porque no solo tomas el examen final, sino que vas tomando exámenes previos que te van preparando para ese examen final. Entonces la idea es también la continuidad, como dices, ¿no? Ya sea por medio del colegio o por medio tuya, ir tomando exámenes Sí. eh, formato para que te vayas dando cuenta de cómo es y lo interiorices. Exacto. Muy buen consejo. Buenísimo. A ver, ¿qué más te podemos preguntar? Por ejemplo, ya para hay algunos alumnos que ya, digamos, se sienten confiados en el IB y como que les va bien en los cursos, ¿no? Digamos que sacan un 6 regularmente, sus exámenes, ya tienen su método de estudio bien instaurado, tienen los internos avanzados, pero les cuesta llegar al 7, ¿no? Y eso es, por ejemplo, algo que también yo como alumno me pasaba mucho, que era, bueno, puedo tener una base de 6 en todos los cursos y no hay ningún problema, pero el 7 es lo que me cuesta. Entonces, ahí es donde uno se pregunta cuál es la espinita, qué es lo necesario para dar ese salto al 7, ¿no? Y cuándo ya uno puede sentirse confiado de que va a sacar 7 en su examen. ¿Qué dirías de eso? Claro. Bueno, a ver, yo diría, a ver, obviamente no existe una fórmula mágica, o sea, pero sí hay patrones que, bueno, que yo he aplicado y que también he visto en muchos estudiantes Ujú, con notas altas, que serían, bueno, a ver, para empezar, algo que se puede hacer desde hoy o desde esta semana ujú. es empezar a conocer perfectamente los criterios, ¿no? O sea, porque muchos estudiantes estudian el contenido y, y bueno, o sea, se lo aprenden al pie, pero es que los mejores estudiantes estudian además los criterios de evaluación. Antes de entregar cualquier trabajo, deberían preguntarse exactamente qué les están evaluando, ¿no? No solo que suene bien para ti, porque no siempre gana quien sabe más, sino que muchas veces gana quien responde exactamente lo que el examinador busca, ¿no? Sí, Ya sea para, no sé, trabajos internos, etcétera, ver los criterios de evaluación, o, bueno, en Paper 2, por ejemplo, el Mark Scheme, donde te ponen tipo los bullet points de las cosas que tiene que incluir tu respuesta, o sea, tienes que acostumbrarte a pensar como examinador de IB, ¿me entiendes? A la hora de formular tus respuestas, no solo qué suena bien o qué es verdad, porque puede estar bien tu respuesta en cuanto a, o sea, factually, o sea, puede que esté bien, que sea verdad lo que has puesto, pero es que al final no solo tiene que ser verdad, sino que tiene que ser lo que el examinador está buscando y tienes que mencionar palabras clave, tienes que estructurarla de una forma específica, entonces eso también te lo da la experiencia, past papers, conocer criterios, ¿no? Entonces eso analizar respuestas modelo también ayuda. O sea, no solo hacer ejercicios, sino comparar respuestas con respuestas excelentes, ¿no? Y en eso a veces el colegio te manda, ¿no? Trabajos de modelo de estudiantes pasados a los que les ha ido bien, o respuestas modelo que también están publicadas. Y siempre es importante eso, ¿no? Preguntarse por qué esto obtuvo un 7, o sea, qué es lo que esta persona ha hecho diferente. Y esa comparación acelera muchísimo el aprendizaje, o sea, que es simplemente estar uno solo intentando descifrarlo, ¿no? Otra cosa es aprender de cada examen. O sea, eh, genuinamente eso a mí me ha ayudado un montón. Cada examen es información. O sea, después de recibir una nota, no se pregunten solo cuántos sacaron, pregúntense por qué perdieron puntos. Eso cambia ese cambio de mentalidad mejora demasiado. O sea, yo, por ejemplo, en química, habían ejercicios en los que siempre cometí el mismo error. No sé, algo tan tonto como un cambio de unidades. O, no sé, que siempre me olvidaba de mirar tal dato o considerar o dividir todo entre el número de moles del reactivo limitante. O sea, es que esto es algo muy específico porque me pasaba demasiado. O sea, es que, y esas cosas yo las fui aprendiendo con los exámenes que me da el cole. Y lo que me ayudaba era realmente, o sea, sentarme, ponerme a ver, ok, ¿qué es lo que hice mal? Y no solo mirarlo, sino escribirlo. O sea, yo, por ejemplo, en mis propios resúmenes, que los hacía a mano, no sé, con un lapicero rojo ponía en las esquinitas, tipo, no te olvides de tal cosa. O, no sé, escribía el ejercicio entero que había hecho mal con su solución y lo miraba varias veces y me acordaba. Entonces, es súper importante conocerse uno mismo, los puntos débiles, ponerse recordatorios en los resúmenes o donde sea para cuando vuelvas a darles vuelta. Y eso, o sea, es aprendizaje continuo. No es que lees el tema la primera vez, haces un resumen y ya se acabó. No, o sea, constantemente ir retocándolo conforme vas aprendiendo, etcétera, ¿no? Em, ¿Y qué me faltó, digamos, ¿no? claro, Este, exacto, exacto.
Ya, sí, sí, es muy importante eso porque, claro, a veces uno ya piensa que domina el tema y está recontra tranquilo, dices, ¿cuál es mi curso más tranqui? No sé, estoy tranqui en mate, no lo voy a repasar, pero a la larga eso te puede condenar a un 6 que podría haberse convertido en un 7 que al final el 7 es muy utópico, pero en verdad no es muy difícil de llegar por un tema de las bandas. O sea, es difícil, obvio, pero a lo que me refiero es que no tienes que ser perfecto para obtener un 7, solo tienes que cumplir los requisitos. Y claro, como dice Carla, esos requisitos están escritos ahí, se ven en los esquemas de respuestas, en los exámenes pasados. Hay que aprender a verlo como un examinador y no como lo que uno mismo cree, como dices, ¿no? Así que muy bien, sí, es correcto. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y claro, cuando uno comienza a ver cómo un examinador ve el IB, uno mismo también lo ve de una manera muy diferente, créanme. De una experiencia personal también lo digo, ¿no? Pero bueno, hemos hablado bastante de los exámenes. Me imagino que hay muchas personas que tienen preguntas sobre los internos también. Y los internos es una parte bastante sustancial de la nota que hay que tener en cuenta. No lo podemos relajar. No es como que nada, el interno lo hago así nomás y ya voy a esperar que voy a obtener un 7 en el curso. No. O sea, hay que hacer un buen interno, ¿no? Entonces, ¿qué errores cometiste tal vez tú, Carla, desde tu punto de vista personal en este tema de los internos? Y el extended essay o la monografía, como se dice en español, también lo podemos incluir ahí, porque es parte del desarrollo de trabajos del bachillerato. Entonces, qué nos comentarías sobre esta parte del IB? Bueno, a ver, yo diría que un error muy importante es dejarlo todo para el final, o sea, dejar los internos o dejar el extended essay para el final. O sea, Ujú, los internos parecen lejanos hasta que dejan de serlo. O sea, claro. porque al final coinciden con los exámenes, con CAS, con el, bueno, con el extended essay, Ujú, con todo, extracurriculares, etcétera. Entonces, yo creo que es empezar antes de sentir que es necesario. O sea, no hay que esperar a la presión para comenzar. ujú, Y otro error muy común, yo diría que es buscar la perfección desde el primer borrador. O sea, muchos estudiantes pasan horas intentando escribir una introducción perfecta y mientras tanto no avanzan y la primera versión tiene un solo objetivo, existir, porque después ya habrá tiempo para mejorar. O sea, tienes que tener una base y bueno, poco a poco ir puliéndola, ¿no? Eso de la mano de los profesores, que ese sería, pues, no sé, otro consejo. O bueno, otro error muy común, no confiar en los profesores. O sea, los profesores saben lo que te dicen, saben lo que te están sugiriendo, escucharlos, apuntar sus sugerencias, su feedback, etcétera. Y bueno, otro error que a lo mejor está un poquito, no sé, underrated es elegir temas que no les interesen. O sea, yo pienso que no es necesario, o sea, elegir un tema que te apasione muchísimo, pero que te interese al menos un poco, porque es que si no te interesa, no lo vas a avanzar, o sea, siendo realistas, cuando tienes otras prioridades, cuando a lo largo de IB te van mandando, te van dando evaluaciones, te van dando tareas, te van dando tipo, bueno, eso, exámenes, etcétera. No vas a querer avanzar tu interno o no lo vas a hacer con el mismo entusiasmo, con la misma dedicación si es un tema que no te interesa en lo absoluto. O sea, que al menos te interese, que al menos, o sea, realmente busques entender el tema, que busques desarrollar algo bonito, algo propio, que bueno, tampoco es descubrir la pólvora, ¿no? Pero, o sea, hacer algo, algo relevante, ¿no? Aportar en algo al conocimiento, ¿no? No algo nuevo, pero bueno, sí, en verdad es como una primera, para muchos es el primer contacto que tienen con la investigación, es algo original. Entonces es bonito avanzarlo cuando realmente te interesa, ¿no? Y bueno, bueno, esto un poco en relación con lo anterior también, ser muy conscientes de los criterios de evaluación y de qué partes pesan más, porque a veces te pasas horas en el marco teórico que de verdad es creo que lo menos importante simplemente para que el examinador entienda de qué estás hablando. Es importante, sí, porque el examinador tiene que entender, pero después no te das cuenta de que tu análisis y tu evaluación de la metodología, que la evaluación de la metodología está súper underrated porque, o sea, crees que es simplemente decir que estuvo mal con tu trabajo, básicamente, no, no mal, pero qué imperfecciones o debilidades tiene tu trabajo. Y es más, algunos alumnos incluso evitan poner muchas cosas para que no se den cuenta de que hubo ciertas debilidades en tu trabajo, etcétera. Y pucha, o sea, es lo último ya como con las conclusiones, etcétera, pero la evaluación de la metodología pesa muchísimo, pesa muchísimo. Y es una de las partes a las que más le tienes que dedicar. Entonces, saber todas estas cosas, o sea, es súper importante y te ahorras trabajo innecesario,
en partes en cosas que no son tan relevantes, si es que desde un inicio sabes cuánto pesa cada sección del trabajo, ¿no? Entonces eso Sí, también. sí, como tú dices, ¿no? Muy infravalorada la parte final del trabajo, que es donde al final el examinador más le mete ganas, ¿no? De saber qué es lo que terminas concluyendo, qué es lo que terminas dando a entender por ese trabajo, que al final tiene que ser algo que tú mismo estés proponiendo, como tú dices, ¿no? Una propuesta, algo interesante, algo que te guste, porque si no están las ganas, al final no le vas a coger ritmo. Y también es otra cosa, ¿no? Que le tienes que agarrar ritmo para que converses más con tu profe del tema, para que sepas más del tema y que porque al final eso cuele, fluya, avance, porque si no avanza aunque sea de una manera mala, no va a llegar a nada, ¿no? Entonces al final no es tan importante que sea perfecto desde el inicio, es más importante que vaya dando un desarrollo, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí, sí, sí. Y lo mismo para la mono, ¿no? Para la monografía. La monografía al final es un interno un poco más largo, nomás, ¿no? Pues se me Sí. cortó un poco ahí, pero al final tienen la misma relación, digamos. O sea, si al final no estás interesado en eso, no obtienes un resultado bueno. Así que sí, de acuerdo. A ver, como para continuar, Carla, sí, espero que se me escuche bien, pero básicamente hablemos de la presión académica que a muchos alumnos los temoriza, ¿no? Cuando entran al bachillerato, que pucha, no voy a poder, o se me complica demasiado, el primer año fue muy fuerte, el segundo año me va a matar. Entonces, ¿qué hacemos, no? Con la presión académica, que es una pregunta que todo el mundo tiene, ¿no? Y que de hecho es la razón principal por la que se bajan del bachillerato en algunos casos. Entonces, ¿qué opinas de esto? Bueno, eso creo que es la parte que nadie enseña, en verdad, que es la parte mental. Ujú. Porque, claro, o sea, IB no solo pone a prueba tus conocimientos, sino también pone a prueba tu organización, tu capacidad para manejar la presión, etcétera. Entonces, bueno, a ver, por ejemplo, durante los exámenes, a ver, antes que nada, yo creo que lo más importante es la convicción de que sabes y entiendes. O sea, porque como decía, nos sirve memorizar y practicar, etcétera, pero no siempre vas a cubrir todo, no siempre vas a hacer todos los past papers posibles, la memoria falla, puede confundirte que cambien alguna cosa. Entonces, al final tienes que convencer, ya a la hora del examen, o sea, cuando vas a entrar a un examen, lo único que te queda por hacer, porque en ese punto ya no puedes hacer nada más, es convencerte de que, de que sabes ese curso. O sea, convencerte de que la idea no es saber responder preguntas y ya, o responder preguntas en particular, o el objetivo no es ponerte a intentar recordar de qué color estaba escrita tal palabra en tu resumen, en qué página, sino la idea es saber de ese curso. Si sabes química y lo entiendes de verdad, como decía, o sea, vas a saber responder lo que te pongan delante y tienes que ir con seguridad de que tú sabes química, de que es obvio, de que simplemente tiene sentido, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eso antes que nada, antes de entrar a un examen. Luego, en el examen, pues obviamente leer cuidadosamente las preguntas. O sea, parece obvio, pero muchísimos puntos se pierden por responder algo diferente a lo que se preguntó. O ser cuidadoso en cada línea que escribes. Un signo diferente te puede bajar puntos. Después, si una pregunta los bloquea, seguir adelante. O sea, no desperdiciar 10 minutos intentando recordar un detalle. Muchas veces volver más tarde ayuda muchísimo. Y la presión, o sea, que uno se pone eh, cuando una pregunta, cuando deja de fluir tanto el examen y llega una pregunta en la que te estancas, esa presión hace que te bloquees y es peor aún. O sea, no se te va a ocurrir la respuesta en ese momento, solo move on, pasa a la siguiente y ya después vas a regresar. Bueno, tercero, controlar el tiempo, yo diría también, porque la presión que se siente cuando estás llegando al final del examen y no te has dado ningún margen para regresar a las preguntas que habías dejado, es bastante fuerte. Y no sirve escribir una respuesta perfecta dejas una pregunta completamente en blanco. Y bueno, en opción múltiple, paréntesis, nunca dejen una pregunta sin responder, ¿ok? O sea, incluso si responden al azar, respondan todas con la misma letra. Yo respondía todas con C, si es que no, si todas las que no sabían, no tenían ni idea, C, 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 para aumentar las chances de aceptar la pregunta, pero no hay puntos negativos. Entonces, en el paper one, respondan todo, todo, todo. Entonces, bueno, eso con respecto a la presión durante un examen, ¿no? Después, durante las evaluaciones internas, bueno, lo que decía, ¿no? Empezar pronto, buscar retroalimentación, no hacer cambios enormes el día antes de entregar, recordar que un trabajo interno bueno no aparece en una noche, se construye poco a poco.
bueno, hacer temas que les gusten de verdad y aprovechar para aprender de verdad, porque es una oportunidad única de aprender un tema tuyo, o sea, que realmente es para ti. Disfrutar de la satisfacción de hacer algo propio y, bueno, llegar a una respuesta, ¿no? A una pregunta de investigación con su trabajo. Disfrutar del proceso, a mí, o sea, obviamente fue súper estresante y también hay cosas que entregué a último minuto, etcétera, pero disfrutar del proceso alivianó muchísimo la carga y me ayudó a, digamos, no sé, manejarlo con muchísima menos presión, al menos por mi parte, ¿no? Y bueno, sobre la presión en general, o sea, todos sienten presión, en verdad, todos. O sea, incluso los estudiantes con mejores notas o los que dicen, no, tipo, yo no estudio nada. No, o sea, todos sienten la presión porque es demandante, o sea, todo el mundo lo sabe. Encima, antes de entrar a EBI ya te lo pintan aún peor de lo que es, o sea, te dicen es imposible, tipo, te vas a morir. O sea, obviamente la presión es fuerte. Y- pero bueno, la diferencia está en cómo respondes a esa presión, ¿no? O sea, cuando yo sentía que tenía demasiadas cosas que hacer, en lugar de pensar, pucha, tengo 20 pendientes, pensaba, ¿cuál es la siguiente tarea concreta? Y solo hacía una, y ya, y luego otra, y luego otra. Y así los problemas enormes se hacían más manejables, ¿no? Entonces, esa también es otra forma de organizarse y de manejar un poco la presión. Y entender que es parte de, o sea, sentir presión es parte del proceso, pero tú decides cómo responder y tú, o sea, y depende de ti entender que ya sea con presión o sin presión, o, bueno, con estrés o sin estrés, vas a tener que enfrentarlo. Y tú decides si enfrentarlo eh, dentro de lo posible, con paz, con estrategia, con un poco con la cabeza fría, eh, o si pasarlo arrancándote los pelos, ¿me entiendes? O sea, eso lo decides tú. Entonces, pero de que vas a tener que pasarlo, vas a tener que pasarlo. O sea, como muchos, me imagino que es la actitud que tuvo en algún momento, debes haber fallado y tal vez no has obtenido las respuestas. O sea, ¿eso dejabas que te derrote o cómo superabas ese tipo O de casos? sea, bueno, sí, claro, o sea, si yo obtenía alguna nota que no era la que esperaba, bueno, como había dicho, ¿no? Aprender de los errores, o sea, cada examen es información valiosísima. O sea, yo los exámenes en los que me iba mal, o sea, mal, que yo genuinamente pensé que me iba a ir bien y me fue mal, es que son un shock, ¿me entiendes? Pero eso quiere decir que realmente habían demasiadas cosas que pensabas que sabías y no. Y entonces es simplemente eso, ¿no? Mirar el examen, en qué te equivocaste, cuáles son tus puntos débiles y simplemente para el siguiente examen tomar eso en cuenta. O sea, no simplemente tirar el examen al olvido y hacer todo lo mismo, porque si nada cambia, ¿me entiendes? O sea, literalmente tienes que ponerte, o sea, tienes que ponerte las pilas, no dejarte tumbar y aprender, ¿no? O sea, qué cosas realmente tienes que mejorar para el siguiente examen, porque muchas veces no es estudiar más, o sea, a veces sientes que realmente has estudiado todo lo que podías, pero es estudiar diferente y hacer algo diferente y eso. Tú me conoces. Buenísimo. Entonces ya estamos llegando al final de esta parte de la charla. Antes de las preguntas de los asistentes. Si quieren, los demás pueden ir preguntando ya en el chat. En un momento vamos a responder las preguntas. Pero como última pregunta de esta sección, Carla, quería preguntarte qué consejo le puedes dejar a todas las personitas que ahorita tal vez nos están escuchando, están llevando el bachillerato y quieren obtener esa puntuación alta, ¿no? Ya sea por una motivación personal o por una necesidad académica. Uy, se me cortó. Pero bueno, cuéntanos un poquito. Sí, sí. Bueno, lo primero sería método, ¿no? Ujú. Obtener un 44 fue algo de lo que estoy, bueno, estoy orgullosa, pero mirando atrás, yo creo que lo más valioso no fue la nota, sino que fue aprender a organizarme, aprender a trabajar bajo presión, aprender a aceptar críticas, aprender a mejorar poco a poco, porque genuinamente, o sea, he entrado a estudiar una carrera que de todas formas también es exigente. Y yo he notado, o sea, lo he visto en otros compañeros, en otras personas que estudian la misma carrera en mi universidad, o bueno, en general, en la gente que da el paso, ese cambio de estudiar en el cole a estudiar en la universidad, la gente que no ha llevado a vivir lo enfrenta completamente diferente. O sea, lo enfrenta completamente diferente, les choca muchísimo más. Normalmente, no, no siempre, pero es que es así. Porque IB ya te acostumbra a un ritmo de estudio demandante
y eso hace que tú desarrolles, o sea, que tú ya tengas al menos una idea de cuál es tu método de estudio para manejar temario denso, ¿no? Para manejar bastante contenido, para manejar muchas entregas, para manejar un ritmo un poco más retador, ¿no? Entonces, eso yo me lo llevé y me ha servido bastante en mi carrera, la verdad. Entonces, bueno, eso, ¿no? Conocerme, saber qué funciona para mí, qué no, cuál es mi método de estudio, porque, bueno, es diferente para cada persona y también es diferente para diferentes tipos de temas, ¿no? Para, no sé, cursos más prácticos, cursos más teóricos es diferente, pero IB te ayuda a desarrollar tu propio método de estudio, ¿no? Y es un poco prueba y error, aprender, pulir el método de estudio poco a poco y tener el tuyo, ¿no? O sea, no significa que en IB ya tengas tu método de estudio perfecto y luego en la universidad, tipo, lo aplicas y siempre va a funcionar, pero ya te da una idea y una base muy, muy fuerte que muchos otros estudiantes no tienen, ¿no? Entonces es eso, el primer punto, método, desarrollar tu método de estudio. Lo segundo sería la constancia. O sea, no es intentar ser perfectos, sino ser constantes. Y bueno, entender que no todos los días serán igual de productivos. Habrá días excelentes y habrá días que no estudias mucho, es normal. Y eso no define tu resultado final. Lo importante es al día siguiente volver a estudiar un poco más. Y ya está. Y es a largo plazo. Lo que haces a largo plazo es lo que lo define todo. Y bueno, lo tercero sería estrategia, ¿no? No, en mi opinión, o sea, yo soy muy partidaria de que no existe eso de no me da el tiempo o no tengo las herramientas o no tengo lo que hace falta. O sea, porque se trata de que al tiempo y las herramientas que tengas, tú le saques el máximo provecho. O sea, si tienes simplemente 20 minutos para estudiar en el día, en esos 20 minutos, o sea, hacer todo lo que puedas, ¿me entiendes? O si te habías programado para estudiar dos temas en 2 horas y ya ha pasado hora y media y vas por la mitad del primer tema, aceleras el ritmo, aceleras, o sea, y si no lo entendiste bien por ir muy rápido, al otro día le dedicas más tiempo, pero es en el tiempo que tienes, o sea, gestionarlo correctamente para llegar a tus objetivos, ¿me entiendes? Entonces, eso, la verdad. Y bueno, si pudiera decir, o sea, una última cosita sería que sean pacientes con ustedes mismos, ¿no? O sea, vean el IB o bueno, cualquier reto como una oportunidad para formarse y crecer, ¿no? Como personas, porque si lo enfrentan con miedo en lugar de curiosidad, eh, o sea, yo pienso que hay, o sea, que es muchísimo mejor enfrentarlo con curiosidad por la persona que serán después de esto que con miedo, porque el miedo en verdad los bloquea, los hace dudar en exámenes y uno piensa que no afecta, pero genuinamente afecta muchísimo. O sea, enfrentarlo como si fuera demasiado deep. O sea, no, es que ahí va a definir toda mi vida, todo mi futuro. O sea, no lo enfrenten desde esa perspectiva. O sea, hay tiempo, hay oportunidades, las cosas se van dando. Y nada, o sea, sean curiosos, ¿no? Porque después de esto van a ser personas que de verdad, o sea, habrán desarrollado todas, todas estas nuevas habilidades, tipo mejor organización, mejor gestión de tiempo, etcétera. Habrán descubierto partes de ustedes que no conocían o cuán resilientes pueden llegar a ser bajo presión. Y realmente todo eso no tiene precio, ¿no? Entonces, enfrentarlo con curiosidad en vez de miedo, yo creo que ayuda muchísimo. Sí, Confiar sí. en el proceso y bueno, en que tienen potencial de mejora y que van a evolucionar. Sí, buenísimo. Eso, es buenísimo. Viví como una oportunidad. Yo al final no y ya no tengo que agradecer. Haciendo eso, ¿no? O sea, al final, como tú dices, es una oportunidad que puede llegar a cambiar vidas. Especialmente creo las personas que nos fue bien en el bachillerato, me incluyo también en eso. Sabemos que lo que más nos llevamos del IB no es tanto la nota en sí, ¿no? Sino todas las experiencias que conllevó construir en lo personal para poder llevar esa nota, ¿no? Y que ahora me siento como mucho más fuerte para atacar lo que me vaya a venir en la universidad o en otras etapas de la vida. O sea, creo que al final eso es lo que uno cuando triunfa en el IB más se recuerda. Al menos yo, que ya lo llevé hace más de un lustro, tengo ese pensamiento todavía en mí, que es cuánto me ayudó a aprender sobre mí y sobre cómo manejar mis situaciones de presión, ¿no? Entonces, buenísimo, buenísimo eso. Y ya con eso hemos cerrado la primera parte, la primera sección donde hemos conocido a Carla, ¿no? Le hemos preguntado muchas cosas sobre su experiencia en el bachillerato, nos ha respondido un montón, entonces me imagino que todos se deben haber llevado
buenas experiencias de su parte. A mencionarles antes de responder las preguntas que ya veo que van dejando ahí. Sí, sí está quedando grabado, por si acaso. Pero bueno, vamos a ver las preguntas que hay. Antes de nada, mencionarles que aquí tienen nuestro número de WhatsApp y nuestro Instagram por si les gustaría seguirnos, contactarnos para clases. En IB Masters tenemos muchos profesores especializados en el IB. Carla, aquí misma, trabaja también en IB Masters como profesora, y yo también en la parte de matemática. Carla nos podrá decir para qué nos estás ayudando, Carla, ahorita mismo, y tal vez puedes mencionar un poco. Sí, bueno, yo ahora mismo doy clases en química y en biología, Ya. en nivel medio y nivel superior, y también hay asesorías para los internos en Ya. esos dos. Entonces, siéntanse bienvenidos de escribirnos para contactar una clase, ya sea con Carla o con otro profesor, y nosotros felices de eso. Pero bueno, Carla, acá te voy a pedir tu ayudita tal vez para que me ayudes a leer el chat juntos, y poder ahí responder las preguntas que vayan surgiendo, ¿no? La primera que ponen es una sobre consejos de interna simulografía. Carla hace un momento en una de las preguntas dio bastantes consejos en ese sentido, pero no sé si algún tal vez consejito que te haya sobrado, Carla, quisieras dejar para la Sí. gente. Ujú, Sí, yo creo que hay algo que no, o sea, que mencioné un poco por encima, ujú, que es lo más importante no es, bueno, o sea, les dije, ¿no? Es algo nuevo que están ujú, desarrollando su trabajo, pero tampoco se trata de descubrir la pólvora, ¿no? Entonces yo les diría que olviden la idea de hacer algo difícil. O sea, creo que es un error súper grande que cometen muchos estudiantes porque creen que una buena monografía tiene que involucrar nanotecnología, espectroscopía o lo que sea, no sé. Pero no es así, o sea, una buena monografía responde muy bien a una pregunta específica, ¿no? O sea, el examinador no se va a poner a pensar, wow, qué experimento tan impresionante, no sé. O sea, lo que piensa es, eh, o sea, qué tan bien justificado está todo. Entonces, hay monografías súper sencillas que reciben una A y hay proyectos muy sofisticados que tienen una C porque el estudiante nunca explicó realmente qué estaba haciendo, ¿me entiendes? Entonces eso, yo diría, no necesariamente tiene que ser algo difícil. Y bueno, eso va de la mano de elegir, o bueno, plantear muy bien tu pregunta de investigación. Es prácticamente media monografía. O sea, una mala pregunta hace que todo el proyecto sea difícil. Y una buena pregunta hace que escribir sea mucho más fácil. Entonces, bueno, una buena pregunta debe cumplir, ser específica, cuantificable. Bueno, te estoy hablando de ciencias, ¿no? Tener suficiente de esa ciencia, no sé, química, por ejemplo, para analizar y ser realista, ¿no? Entonces, bueno, eso, esos consejos. sí. Tú dices, ¿no? Escoger bien un tema, escoger algo que te guste, algo que no sea muy sofisticado, porque te puedes tirar una bala al pie, ¿no? Puede ser un poco detrimental. Entonces, sí, sí, tienes mucha razón con eso. Ahí en pantalla, para los que me están preguntando, pueden ver nuestro contacto, ¿no? Ya sea de WhatsApp o de Instagram. Lo tienen en la parte superior derecha. Igual estoy dejando en el chat para que puedan separar su clase con nosotros. Mientras vamos a responder esta otra pregunta que me mandaron al privado, Carla, así que por ahí no la has leído. Pero me dice que bueno, esta persona pregunta sobre las medallas que ganaste en Olimpiadas de Biología y Química, y la consulta es si estabas preparada para el IB por los estudios para Olimpiadas o si contribuyó en algo, y que no sabes en qué momentos y que no sabe en qué momento se realizó, o sea, cuál fue la línea del tiempo ahí, y cuánto tiempo utilizaba para ti avanzar ambas cosas, ¿no? A ver si puedes responder algo sobre eso. Ok. Bueno, sí, mis Olimpiadas las hice en mi último año del cole, que fue 2021, que también sí, o sea, coincidió con mis exámenes de IB, fue mi último año de IB, etcétera, ¿no? Me ayudó un poco, la verdad. O sea, es que al final, como yo les estaba diciendo, ¿no? Eh, química es química, biología es biología, y es la misma ciencia, o sea, una célula es la unidad básica de la vida, ya sea en el libro de Ivy como en el libro en el Solomon para la Olimpiada, ¿me entiendes? O sea, al final es así y como yo ya había empezado a estudiar biología desde primero, bueno, algo que no sé si comenté, bueno, mi cole no ofrecía biología ni química a nivel superior, entonces yo para hacerlos a nivel superior me tuve que preparar por mi cuenta. Entonces, en realidad yo en el primer año de IB, claro, como todos, hice la primera parte del temario de biología y de química a nivel medio. Y bueno, lo normal habría sido pues la segunda mitad de los temas hacerlos en segundo año. Pero como yo me iba a preparar para nivel superior, la segunda mitad del temario la adelanté en el verano entre el primer y segundo año, para el segundo año solo dedicarme a los temas de nivel superior. No sé si se entendió un poco, pero bueno, esto hice eso.
Entonces, la verdad es que para cuando empecé a aplicar olimpiadas, etcétera, casi todo el temario básico de biología y de química, al menos de nivel medio, ya lo tenía cubierto. Entonces, me ayudó a aclarar algunos conceptos, a entender biología y química como tal, pero para IB concretamente no mucho, porque como les digo, en verdad lo que hace la diferencia entre IB y cualquier otro examen estandarizado de biología o de química es pues conocer los criterios, ¿no? Que son únicos. Y bueno, para los, más bien yo diría que IB me ayudó para las Olimpiadas, porque en orden, pues primero estudié para IB, luego para las Olimpiadas. Me ayudó a entender mejor. Claro, en las Olimpiadas tienes que estudiarlo mucho más a fondo, es mucho más difícil, pero ya tenía una base, entonces me costó mucho menos. Y bueno, eso. Entonces dicen que... Que perdón, no se te escucha bien, Valentín. Creo que no. ¿Sí? ¿Todo? ¿Nosotros? Sí. Ahora sí, o sea, se cortaba un poquito. Dale, dale. Sí, sí, o sea, como te decía, algunas personas dicen que Olimpiadas van de la mano, ¿no? Pero depende, en verdad. Yo creo que es muy diferente. Yo creo que sí tienen sus relaciones, pero a la vez como que creo que el IB termina siendo un programa por su cuenta también. A ver, bueno, algunas preguntas ahí relacionadas a los mocks, a los exámenes de mate. Si me permites, tal vez ahí puedo agarrar un ratito para conversar. O sea, mate al final termina siendo un curso que cuanto más lo practicas, más lo aprendes, creo. O sea, yo creo que cuanto más haces en mate, más le agarras. Hay muchos temas y hay muchos ejercicios de todos los temas. Y creo que al final, cuanto más te sepas el formato de cada pregunta, te va a sonar. Porque en el examen final de mate termina siendo un símil de las preguntas que ya vinieron en los exámenes pasados. Entonces, hacerlas sirve. Pero a la vez también hay que agarrarle el gusto a veces a mate. Porque mate es un curso no muy fácil para todos. Entonces, al final, cuanto más hagas y más le cojas el gusto, aunque sea por poquito, termina siendo mejor. Pero bueno, cualquier otra consulta que tengan sobre mate también me la pueden hacer a mí, pueden sacar clase conmigo, que yo también estoy activamente en IB Masters como profesor de matemáticas, y ahí podemos conversar. Yo feliz de darles una clase en ese sentido y de explicarles obviamente mis técnicas también de estudio y todo, ¿no? Bueno, Carla, hay unas cuantas más preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a intentar responder las que se puedan. No sé si tú las logras leer en el chat, Sí, especialmente las que te hablan de química, biología. Yo tengo que moverme un segundo del lugar, pero si quieres puedes ir respondiendo mientras aparezco de nuevo. ¿Ok? ok. Gracias. Bueno, sí, vi que alguien preguntó cuál es la mejor forma de preparación para exámenes finales y alguien preguntó qué métodos de estudio recomiendas para el lado de química. Bueno, o sea, combinándolos un poquito, ¿qué método de estudio recomiendo en general? La verdad es que yo no es que siga un método de estudio estandarizado tipo Pomodoro o algo así. O sea, yo tengo mi propio método de estudio y es diferente por cada asignatura, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, enfocándome en química, yo lo que hacía era leer la parte teórica del tema al principio y entenderla bien, o sea, entender realmente de qué me están hablando. Hacer un mini resumen. Yo siempre hago resúmenes, o sea, a mano. Hago de diferentes colores para cada tema, para memorizarlos mejor. Pero claro, es verdad que química no solo tiene la parte... Eso también hacía en biología, que me parece que alguien me dijo recomendaciones para tomar apuntes de biología. Bueno, eso, o sea, no necesariamente seguía el título, los subtítulos que proponían, por ejemplo, en el libro, sino que yo leía el tema, lo entendía a mi manera y lo organizaba de una forma en la que a mí me sirva, ¿no? Y bueno, también me imaginaba, o sea, y esto de hecho me ha servido para dar clases, porque ahora que doy clases a veces uso esos resúmenes, pero ya digitalizados, pero organizados de la forma en la que a mí me sirvió para aprender. Uso esos resúmenes para dar clases y para explicar algunos temas, porque yo los hice un poco haciéndome la idea de que en algún momento, como son 2 años, o sea, es muchísimo tiempo, en algún momento voy a leer esos resúmenes, voy a volver esos resúmenes y como si no supiera nada, porque entre tanto temario, tanto contenido, a veces te olvidas del primer tema que viste. Y entonces, explicado como para entender solo mirando ese resumen. Entonces, eso, un resumen que realmente explique bien el tema y de paso, pues escribiendo el resumen y organizando la información, me preocupo de entenderlo de verdad y de que luego, más adelante, cuando lo lea, lo entienda de verdad. Eso para la parte teórica. Y luego para la parte práctica en química, pues nada, eso, practicar muchos ejercicios y en base a mis errores y feedback, etcétera, pues agregar cosas a mis resúmenes, ¿no? Practicar muchos past papers,
Mm, y bueno, eso sí, o sea, yo les diría que 100% practiquen past papers, no solo como en condiciones hipotéticas, o sea, ya esto en el examen lo haría así, o sea, no, practiquen como si de verdad estuvieran en el examen, con el cuadernillo de fórmulas al lado, la calculadora al lado, porque aunque no lo crean, los segundos que pierden en abrir el cuadernillo de fórmulas y ubicar cosas o en tipear cosas en la calculadora sin equivocarse, cuentan. Y es importante que practiquen eso, ¿no? También, que agarren agilidad en ese sentido, gestión de tiempo, etcétera. Entonces, practicar. Eso. Máquinas, estoy respondiendo preguntitas de la gente. ¿Cuáles más o menos por dónde vas? Porque veo que te están haciendo varias. Bueno, o sea, yo mezclé un poco recomendaciones para tomar apuntes de biología, métodos de estudio para Ya. química y, bueno, Física eso. también pregunta, pero tú no llevaste física, ¿cierto? Física. No. Ah, Bueno, bueno, igual termina perdón. siendo una ciencia también física, ¿no? O sea, yo sí llevé física y sé que al final termina siendo bien parecido a química, que también la llevé. Bueno, cada uno con sus cosas al final, pero paper uno paper 2 terminan siendo más o menos la misma metodología, así que creo que con los consejos que has dejado de química sirve bastante. Ahora vamos a dejar unos minutitos más para que completes de responder. Te dejo ahí un ratito más, ¿ok? Sí. Bueno, ¿dónde te preparaste en el verano antes de pasar el segundo año, baby? Ay. Bueno, a ver, yo creo que puedo responder la de aproximadamente cuántas horas le dedicabas al estudio y qué hábito te ayudó más. Em, bueno, en realidad no te sabría decir cuántas horas. Yo diría que, bueno, cuando no eran, no sé, las 2 semanas antes del examen, fácil, sí, genuinamente fácil, tipo 10 horas de estudio por semana, que es como que poco más de 1 hora al día, todos los días. Pero, o sea, muy repartida. O sea, no es que me sentaba 1 hora entera a estudiar, es que probablemente tipo no sé, me llevaba mis flashcards a un sitio de camino a, no sé, a la bodega. Y eso eran que 10 minutos y las miraba así, y luego regresaba y ya no las miraba. Los otros 10 minutos más tarde en el día, no sé, cosas así. Entonces al final todo sumado fácil eran 10 horas, porque fácil, seguro en un día era 1 hora o algo así. A veces sí me sentaba a estudiar, especialmente cuando tenía que escribir resúmenes, ¿no? Ahí sí me tenía que sentar, hacer mis apuntes, etcétera. O practicar ejercicios, practicar past papers, me sentaba a estudiar. Entonces 10, máximo 12 horas en una semana normal. Y luego ya las 2 semanas antes del examen, uf, o sea, al fallo, la verdad, tipo todo lo que pudiera estudiar en el día, Sí, la claro. verdad, cuidando mis hábitos, ¿no? Y qué hábito te ayuda más, justo lo que les estoy diciendo, ¿no? Repetición continua, estudiar poquito, pero continuamente, de forma casual, para no tomártelo tan en serio, pero también para asimilar las cosas bien, que se queden muy bien en tu cabeza. Ya. Y Carla, una Y, pregunta, ¿siempre te preparaste sola o hacías también como estudio en grupo? Porque, por ejemplo, yo estudiaba mucho con amigos, ponte. A mí me servía más que estudiar solo. Digamos que solo me distraía demasiado. ¿Pero qué recomiendas sobre eso, ponte? Bueno, yo también a veces, o sea, hacía tipo, porque justo mi IB fue demasiado, fue en pandemia, casi Sí. todo. Primer año, ¿no? Entonces, O el segundo sí, también. segundo también, en verdad. O sea, fue Ujú. pandemia. Y entonces hacía tipo, tipo me unía a Discord con como que gente o amigos así. Claro. Y como que sí, a veces hacíamos ejercicio juntos o nos preguntábamos cosas. No dependía mucho de eso, la verdad. O sea, no es que sea algo que recomiendo como sí o sí, pero sí puede ayudar a concentrarse. Yo, la verdad, que con mis amigos también me distraía a veces, Ah, pero bueno. sí. Sí, cada quien. Sí, 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 sí. Claro. ¿Y recibiste alguna ayuda externa? Como que tal vez en el verano, cuando no había clases o en las vacaciones, consultaste por algún asesor de internas aparte, o como el servicio que nosotros ofrecemos, que es, ¿no? Asesorías, Claro, clases. claro, ¿Tenías algo claro. particular? Bueno, o sea, algo constante no recibí clases, o sea, yo estudié por mi cuenta, Ujú. pero, por ejemplo, para mis internos, sí recibí asesorías de ustedes, de hecho. Sí, ya, Antes de buenísimo. trabajar. Sí, sí, sí. Entonces, pero me sirvió bastante, la verdad. O sea, porque es mucho más personalizado que en clase cuando el profesor está como que corriendo para atender a todos, ¿me entiendes? Claro. A veces se agenda 1 hora entera en la que te responden todas las preguntas a ti y como que es mucho más personalizado, te ayudan, como que te dan Ujú. consejos reales.
etcétera, ¿no? Entonces, eso también me ayudó un montón en mis internos, sobre todo. Sí, y son horas en las que uno se enfoca totalmente en el trabajo, ¿no? Y tienes a otra persona que te ayuda a enfocarte totalmente en el trabajo y sí, o sea, ya sea en verano, creo que hay una pregunta ahí sobre verano, en un verano, en vacaciones o en cualquier momento libre, siempre tener este espacio para recibir asesoría es buenísimo, ¿no? Y bueno, obviamente nosotros estamos aquí y no lo hago solo para hablar bien de nosotros, pero es porque de verdad yo como exalumno de IB les recomiendo recibir esa ayuda externa, ¿no? O sea, al final el IB es demasiado y a veces puede superarnos a nosotros mismos incluso, pero siempre que nosotros tengamos una ayuda, ya sea IB Masters o algún otro, es bueno, ¿no? Sí, o sea, en mi opinión es así. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieras responder, si no ya vamos a ir cerrando, que ya nos pasamos de la hora, pero te lo dejo a ti para decidir Bueno, eso. bueno, una última pregunta. ¿Cómo hacías tus flashcards? ¿Aplicaría para física? No sé si aplicaría para física, pero como dice Valentín, tipo, si es muy parecido a química, fácil sí aplicaría. Especialmente para lo que es la teoría o lo que sea memorizar. O sea, yo hacía flashcards para memorizar, porque lo que es práctica es práctica. O sea, quieras o no, te tienes que sentar a resolver ejercicios. Pero lo que es memorizar y repetición y como que tener una forma accesible de llevarte la información a otras partes. ¿Cómo hacía mis flashcards? Pues simplemente las cosas que me costaba recordar como no sé, un cuadro comparativo de procariotas y eucariotas, como cosas puntuales, ¿no? O como que fórmulas que tengo que memorizar, o bueno, cosas así que sean como muy puntuales. Las ponía en flashcards, en tarjetitas pequeñas, con colores llamativos y diferentes, y me las llevaba y me las memorizaba y las repetía. Sí, yo no usaba flashcards, entonces no sé si para física servirían. Yo para física era más de hacer ejercicios, algo más parecido a mate, pero creo que también servirían, ¿no? En general creo que todas las ciencias van muy de la mano con términos, conceptos, y las flashcards sirven mucho para eso, ¿no? Entonces, sí, bastante chévere con eso. Pero bueno, hay algunas preguntitas las fui respondiendo por privado para los que quieran ver, si es que no pudimos atacar su pregunta, yo igual ahí la respondí probablemente, pero nada, darle las gracias a todos los asistentes por estar acá, a ti, Carla, por darnos todas tus experiencias. La verdad que estamos muy agradecidos. En esta diapositiva no, pero en la anterior, a la esquina superior derecha, pueden ver ahí nuestro contacto, nuestro Instagram, nuestro WhatsApp, para que puedan consultarnos por si quieren clases, cualquier asesoría, ya sea en interno, ayuda para los cursos, para los exámenes. Aprovechen que ya están cerca los exámenes de noviembre para poder ayudarles. Y también las entregas, creo, las entregas de internos creo que se acercan justamente en un mes o en dos. Entonces tengan ahí nuestro contacto de IB Masters que yo estoy muy seguro que les va a servir. Y nada, yo feliz de siempre estar aquí presente para estas charlas. Espero tú también que la hayas disfrutado, Carla, ya nos dirás ahora tus preguntas, pero cualquier cosa, todo va a estar aquí grabado y se lo vamos a hacer llegar, ¿ok? Así que consúltenos, escríbanos, ahí van a tener todo, detalles sobre precios, sobre horas, sobre profesores, para que lo puedan ver. Vamos a estar felices de responderles. Así que nada, Carla, unas últimas palabras ya antes para cerrar esta charla del día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias, chicos, de verdad, muchas gracias a todos los asistentes. Ujú, Bueno, nada, espero de verdad que haya sido útil, que mis consejos hayan sido útiles. Igual aquí estamos para ayudarlos. ujú, Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en contactarnos, no duden en contactarme a mí. O sea, ujú. eh, bueno, nada, muchísima suerte en las entregas y todo lo que se viene de ahí. Sí, buenísimo, perfectísimo. Gracias, Carla, por asistir. No olviden separar su clase ahí con Carla para química, para biología. Ella es la experta. En mi caso para mate, pero también tenemos profesores para inglés, para historia, para lo que quieran, chicos. Así que nada, un gustazo haberlos recibido a todos y esperen siguientes charlas, que siempre estamos haciendo una cada 3 meses o así. Vamos a intentar hacerlo más frecuentemente igual. Pero nada, un gustazo tenerlos a todos. Ojalá poder contactarlos después de la charla. Ya nos estamos viendo. Chao, Chao. chao a todos. Gracias por asistir. Hasta luego.